Mi nombre es Natalia Lillo Cuevas, soy juez interina del 34 Juzgado del Crimen de Santiago y los invito a conocer parte de mi labor. En primer lugar, este tribunal recoge todas aquellas causas cuyo principio de ejecución fue anterior al 16 de junio del año 2005. Por tanto, todas las causas que hay acá son del sistema antiguo y eso implica, por ejemplo, una diferencia sustancial con el sistema de tramitación electrónica. Nosotros manejamos expedientes físicos y eso implica que todas las resoluciones tienen que ser presentadas por escrito ante el tribunal y son resueltas de igual forma y añadidas al expediente, cosiéndolas al expediente propiamente tal. Nosotros no estamos acogidos al sistema de tramitación electrónica y por tanto todas las solicitudes llegan así al tribunal. Efectivamente, la tramitación de expediente a veces es mucho más compleja en términos del manejo de tomos. Nosotros aquí, cada tomo puede tener 500 páginas o hojas como nosotros le llamamos, 600 y muchos tomos. Entonces eso significa que para buscar un escrito o una resolución implica hacer un análisis del expediente que a veces se complica por la forma de tramitación del mismo. Hay algunos jueces anteriores que tramitaban por cuerdas, por letras, por tomos, y entonces eso puede dificultar un poco la resolución. La ejecución de las sentencias puede ser de todo tipo de materia, pero los ingresos sí son particulares. Por ejemplo, causas de derechos humanos que tramitan ministros en visita, cuando el ministro, en este caso, que termina la visita, luego baja la causa a este tribunal para su ejecución, o por ejemplo, hay causas de derechos humanos de regiones que utilizan el 34 Juzgado del Crimen de Santiago, que es el sucesor de los 36 Juzgados del Crimen de Santiago, para efecto de practicar determinadas diligencias, notificaciones, tomar declaraciones, y también, por ejemplo, hay denuncias nuevas que se efectúan con anterioridad, efectivamente por hechos que acaecieron antes del año 2005, que recién ahora las víctimas vienen a denunciar. Por ejemplo, las causas de abuso sexual, que después, siendo adulta, la víctima toma conocimiento de un hecho atentatorio contra su indemnidad sexual y viene a denunciarlo porque efectivamente fueron hechos que fueron cometidos, por ejemplo, en su niñez, que fueron anteriores del 2005. Como fueron anteriores del 2005, el tribunal que es competente es el 34 Juzgado del Crimen. De la Fiscalía, al momento de recopilar los antecedentes, dándose cuenta que es un hecho anterior al año 2005, remite por incompetencia los antecedentes al 34 del crimen. Y ahí somos nosotros, en definitiva, quienes resolvemos si la pertinencia o no de la denuncia o de la querella. Las causas de derechos humanos son tramitadas por ministros en visita, pero una vez que el ministro en visita concluye su visita, ya dictó sentencia, la causa baja, si es de, por ejemplo, de competencia del ministro el señor Carroza, baja la causa hasta 34 para efectos de la ejecución. ¿Y qué significa la ejecución? Depende de lo que haya dicho la resolución. Puede ser un sobreseimiento, puede ser una condena. Entonces ahí depende de cuál haya sido la resolución propiamente tal. Pero si es un ministro en visita de regiones, ahí obviamente son ellos los competentes y solamente utilizan el 34 para efectos de a veces constituirse aquí mismo en el tribunal y tomar ellos declaraciones o solicitarnos diligencias a nosotros para que las practiquemos como tribunal exhortado. Solamente las causas que no sean de derechos humanos de esa época, eventualmente podríamos nosotros ser competentes. Pero si es causa de derechos humanos, está radicada exclusivamente en ministros en visita. Bueno, desde el punto de vista de la tramitación electrónica es importante señalar que nosotros también nos hemos adecuado un poco a los cambios. Nosotros no tenemos un sistema como el que maneja un juzgado de garantía que funciona con un SIAC, pero sí tenemos otro sistema que es el JUSCRI, que nos permite igual digitalizar todas las resoluciones. Y eso para nosotros constituye un respaldo electrónico, porque no sería cosa de sacar una resolución del expediente. Hay una resolución que sí consta en nuestro sistema. Entonces nosotros igual manejamos un sistema informático. Para efectos de las contraórdenes de detención y alzamiento de arraigo, también manejamos una plataforma electrónica que esa sí es del SIAC, que es compatible con lo que son los tribunales de oralo penal, los juzgados de garantía, y por tanto yo las contraórdenes que firmo y los alzamientos de arraigo que después se mandan a la Policía de Investigaciones, es todo electrónico. Y por tanto esa particularidad, a pesar de que seamos un tribunal antiguo, hemos ido en definitiva a tono con la modernización de lo electrónico y en este sentido contamos con esas plataformas que dan seguridad a los usuarios y dan seguridad también al momento de la firma, que funcionamos con token. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias. Sí, dime. Quiero hacer una consulta. Lo que pasa es que estamos viendo unos abonos de tiempo respecto de un interno que está con beneficio de la remisión de
libertad condicional. ¿Ya? Entonces queremos saber si oficiamos directamente a todas las unidades penales que nos oficia la dirección regional o oficiamos a la dirección regional para que ellos lo hagan. Pero la dirección regional en principio no nos mandó el informe específico de cada una. No, solamente nos informó a nivel general en todas las unidades penales que estaba privado de libertad a nivel nacional. Ya, no, entonces vamos a oficiar directamente a cada unidad penal para que nos digan los tiempos. ¿Ya? Gracias. Bueno, mi carrera judicial, yo ingresé al Poder Judicial el año 2013 como funcionaria del 14 Juzgado de Garantía de Santiago. Luego me titulé de abogada y una vez titulada ingresé a la Academia Judicial. Y en este tribunal me encuentro desde el mes de julio del año 2016. Primero ingresé como secretaria interina del 34 Juzgado del Crimen de Santiago y luego me nombraron como juez interina de este tribunal. Así que son 5 años que llevo en el Poder Judicial. Bueno, efectivamente yo cuando ingresé a la carrera de Derecho ya había iniciado la reforma, por tanto ello implicó un desafío en términos académicos para estudiar el antiguo procedimiento penal que es el que se aplica en este tribunal. En general, yo creo que lo que más marca un poco el sistema penal es la visita de cárcel. Para mí, el constituirme, por ejemplo, al frente de la expenitenciaría, que es el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, o en Colina 1, Colina 2, el CPF Santiago, y tomar contacto directo con los internos es una circunstancia que yo creo que tienen que hacer los jueces en materia penal y es tomar contacto directo con nuestros usuarios. Nuestros usuarios son las personas que están condenadas por delitos, que están imputadas y en ese sentido el contacto directo con los internos, recoger directamente sus solicitudes es algo que marca el quehacer judicial. Quizás la gratitud que muestran algunos usuarios por una labor que efectivamente forma parte de nuestro deber, que es, por ejemplo, a propósito del teléfono de turno que yo manejo y poder resolver solicitudes de manera inmediata. Pasa mucho que este tribunal mantuvo paralizados alzamientos de arraigo. Eso significaba que cuando la persona quería salir del país no podía hacerlo porque tenía un arraigo vigente por este tribunal. Yo con el teléfono de turno he podido dar instrucción directa a la Policía de Investigaciones para que si, por ejemplo, la causa está prescrita o ya cumplió su condena, dar inmediata autorización para que esa persona pueda salir. Me ha pasado que al mismo teléfono de turno después llama al mismo usuario dando las gracias porque pudo salir dentro del mismo día, por ejemplo. Y esa inmediatez con la cual se resuelven las solicitudes, cuando se puede, a uno le da alegría como servidor judicial, porque eso en definitiva es dar solución a todos los usuarios. Con el manejo de expediente, nosotros, a diferencia del sistema reformado, que la carpeta investigativa la tiene el fiscal, acá todo está en el expediente. Y eso significa ver escenas del crimen, ver fotos que, sin comentar ninguna causa en particular, efectivamente causan impacto en términos de revisión. Y eso a veces es un poco fuerte, abrir el expediente y ver, por ejemplo, víctimas, fotos, porque es como la carpeta investigativa del fiscal que está efectivamente en nuestros expedientes. Y en definitiva, los usuarios del sistema penal, tanto antiguo como reformado, son personas vulnerables. Entonces, en ese sentido, al igual que pasa con otras materias como los juegos de familia, cuando se tratan con niños, efectivamente hay un factor de emocionalidad y nosotros hay que, en definitiva, resolver, pero siempre teniendo el punto de vista de quién está al otro lado. En este caso, hay personas que efectivamente tienen una historia detrás y eso, como juez independiente que uno resuelva conforme a derecho, es algo que a uno le afecta también. Yo estoy muy contenta de ser juez, de haber quedado en la Academia Judicial y haber ingresado a este tribunal representó, como lo dije anteriormente, un desafío desde el punto de vista de interiorizarme con el antiguo sistema de procedimiento penal y es una labor de servicio público que efectivamente la hago con cariño todos los días. Afortunadamente aquí el tribunal y los funcionarios, la jefatura, siempre hay una sincronía entre todos para trabajar y eso facilita obviamente la labor jurisdiccional. Cuando hay un buen equipo de trabajo del cual yo formo parte, uno trabaja bien y eso se ve en los números, en las estadísticas y en el sistema de trabajo. Así que de eso me siento muy contenta de poder estar acá. La función específica por el que estoy acá efectivamente es ir cerrando todas las causas. Evidentemente eso no va a poder llegar a un número cero por la tramitación y porque siempre van a existir solicitudes de prescripción, de certificado, pero obviamente ello implica junto con lo jurisdiccional una tarea administrativa, porque efectivamente hay hartas cosas que hacer que son administrativas desde el punto de vista ya no jurídico y por tanto hay que ir
viendo, por ejemplo, las causas o los expedientes o las custodias que, por ejemplo, hay que remitir al archivo judicial, remates de especie, ordenar también un poco los libros que hay, que se ha ido avanzando mucho en eso, pero todavía hay que seguirlo haciendo. En este caso hay una unidad que se encarga del inventario y revisando todas las cosas que, por ejemplo, hay que destruir. Y por tanto acá no solo se trabaja con lo jurídico, sino que también con muchas cosas que son de carácter administrativo.